Ella se encargará de las cuentas, como siempre. La voz de mi hermana resonó desde el altavoz del teléfono, seguida de esa risa despreocupada que había escuchado miles de veces. Me quedé paralizada en la cocina de mi pequeño apartamento en Portland, Maine, mirando la pantalla. Esa nota de voz no era para mí. Iba dirigida a mi madre. Pero Vanessa había presionado el contacto equivocado. Durante 3 segundos, solo escuché su risa, hablando de mí como si yo fuera una cuenta bancaria sin fondo. Luego, sin pensarlo, la guardé. Mi mano se movió por instinto, presionando ese pequeño botón de descarga antes de que el mensaje desapareciera en el vacío digital. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Leemos todos vuestros comentarios. Mi nombre es Nora, tengo 29 años, y llevo los últimos 4 pagando absolutamente todo lo que mi familia toca. Trabajo como especialista en facturación médica en Gran-AI, una empresa de análisis sanitario que procesa reclamaciones de seguros para hospitales en toda Nueva Inglaterra. El sueldo es decente, nada extraordinario, pero siempre he sabido manejar el dinero. Vivo en un pequeño apartamento de una habitación, conduzco un sedán de 12 años y llevo mi almuerzo desde casa todos los días. Mientras mis compañeros salen a comer o piden algo en los locales de moda del centro, yo como mis sándwiches caseros frente al ordenador y ahorro cada dólar extra. Mi hermana Vanessa, de 25 años, 4 menos que yo, jamás ha ahorrado un centavo. Trabaja a tiempo parcial en una boutique de ropa, de esas en las que gasta más en descuentos de empleada de lo que gana en sueldo. Vive con mi madre en la casa donde crecimos, un alquiler de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad. Ninguna de las dos trabaja a tiempo completo. Y a ninguna parece importarle. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza mucho después de escucharla. Ella pagará las cuentas de todos modos. Siempre lo hace. Esa risa estúpida y despreocupada. Dejé el teléfono sobre la encimera y apoyé las palmas contra el laminado frío, intentando respirar para contener la rabia que me subía por el pecho. No era la primera vez que me sentía usada. Pero sí era la primera vez que lo escuchaba dicho en voz alta. Todos esos años ayudando, siendo la responsable, asegurándome de que las luces siguieran encendidas y el alquiler se pagara a tiempo. Y eso era lo que pensaban de mí. Un colchón. Una tonta. La factura de la luz vencía en 9 días. Llevaba 3 años pagándola sin falta. Desde aquella noche de invierno en que mi madre me llamó llorando, diciendo que iban a cortar la electricidad si alguien no reunía $300 antes del viernes. Pagué aquella vez, y la siguiente, y todas las que vinieron después. Ahora, la cuenta estaba a mi nombre, porque la había añadido como cotitular para facilitar los pagos. Mi madre me lo había agradecido entre lágrimas. Vanessa ni siquiera lo mencionó. Abrí la app del banco y miré el pago automático programado para el día 23. Con un solo clic podía cancelarlo. Pero no lo hice. Aún no. Necesitaba pensar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama repasando mentalmente cada conversación, cada vez que había entregado dinero sin pensarlo. Cuando Vanessa necesitó $400 para reparar su coche y se los envié en menos de 1 hora. Cuando mi madre me llamó por una factura médica y la pagué con mi tarjeta de crédito. Cuando me pidieron que colaborara para el cumpleaños de Vanessa en un restaurante caro al que ni siquiera podía permitirme ir. Y aún así lo hice, porque no quería ser la aguafiestas. Siempre me decía que eso era lo que hacía la familia. Ayudarse. Estar presente. Hacer sacrificios. Pero ellas nunca habían sacrificado nada por mí. Cuando necesité ayuda para mudarme a mi apartamento, Vanessa estaba demasiado ocupada. Cuando le pedí a mi madre que cuidara a mi gato un fin de semana mientras yo asistía a una conferencia, me dijo que era demasiada responsabilidad. Y cuando mencioné que estaba luchando para pagar mis préstamos estudiantiles, simplemente cambiaron de tema. La nota de voz seguía ahí, guardada en mi teléfono, como una pieza de evidencia. Ella pagará las cuentas de todos modos. Siempre lo hace. Quería gritar. Quería llamarla de inmediato y exigirle una explicación. Preguntarle cómo podía ser tan cruel, tan desconsiderada. Pero ya sabía lo que pasaría. Se disculparía, diría que solo era una broma, que yo estaba exagerando. Mi madre tomaría su lado, diría que soy demasiado sensible. Y, una vez más, me harían sentir que el problema era yo. Y en una semana todo volvería a la normalidad. Yo seguiría pagando. Ellas seguirían tomando. Y nada cambiaría. A menos que yo cambiara algo. El pensamiento llegó en silencio, pero se instaló en mi mente con un peso imposible de ignorar. No tenía por qué seguir haciendo esto. No les debía mi estabilidad financiera.
No les debía nada. A la mañana siguiente fui al trabajo como siempre, pero todo se sentía distinto. Me senté frente al ordenador procesando reclamaciones, mis dedos moviéndose en automático sobre el teclado mientras mi mente giraba en círculos. Mi compañera Jessica pasó por mi cubículo a eso de las 10 con su café habitual en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Pareces estar tramando algo. Levanté la vista y forcé una sonrisa. Solo pensando, cosas de familia. Ella frunció la nariz con empatía. No digas más. Las familias siempre son complicadas. Si ella supiera. Pasé mi hora de almuerzo revisando mis finanzas, de verdad revisándolas por primera vez en meses. Sin la factura de electricidad, tendría $170 más al mes. No parecía mucho, pero al año eran más de $2.000. Dinero que podría usar para mis préstamos, para ahorrar o simplemente para algo que de verdad me importara. Pero en el fondo no se trataba del dinero. Era una cuestión de principio. De ser vista como una persona, no como una billetera. Esa tarde, al volver a casa, me senté en el sofá con una copa de vino, mirando mi teléfono. La fecha límite se acercaba. De 9 días quedaban 8. Luego serían 7, 6. El conteo se sentía como un reloj que marcaba el ritmo de una decisión que no sabía si tendría el valor de tomar. No se lo conté a nadie. ¿Cómo podría? Si lo decía en voz alta, si admitía que estaba pensando en dejar que les cortaran la luz a mi madre y a mi hermana solo para darles una lección, todos pensarían que era cruel. Que era rencorosa. Que el orgullo me estaba cegando. Pero ellos no sabían lo que era sentirse utilizada, año tras año. Desde que éramos niñas, Vanessa siempre fue la favorita. No era algo que se dijera abiertamente, pero se notaba en 1000 pequeños detalles. Vanessa siempre fue la favorecida. Ella recibía ropa nueva para la escuela, mientras yo heredaba la de mis primas. A ella le regalaron un coche por su cumpleaños número 16. Yo, en cambio, tomaba el autobús todos los días. Cuando quiso ir a la escuela de cosmetología, mi madre la ayudó a pagar la matrícula. Cuando yo quise estudiar en una universidad de 4 años, me dijeron que no podíamos costearlo. Así que terminé en un community college, trabajando en 2 empleos para pagar mis estudios. Antes pensaba que era porque Vanessa era la pequeña de la familia, la que necesitaba más ayuda. Pero ahora me daba cuenta de que, tal vez, era simplemente porque nunca se le había enseñado a ser responsable. Aprendió desde temprano que siempre habría alguien que la rescataría, y ese alguien, casi siempre, era yo. Mi madre nos había criado sola desde que mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. Recuerdo esos primeros años. El estrés, las lágrimas en la mesa de la cocina, las facturas apiladas. Me prometí que jamás sería una carga para ella. Me esforcé en la escuela, saqué buenas notas, conseguí un empleo estable. Hice todo lo correcto. Vanessa hizo todo lo contrario, y, de alguna manera, la vida siempre le resultó más fácil. Cuando abandonó la escuela de cosmetología a mitad de curso, mi madre solo encogió los hombros y dijo que no era para todo el mundo. Cuando renunció a 3 trabajos distintos en 2 años porque no le caía bien su jefe, mi madre la consoló diciendo que se merecía algo mejor. Cuando acumuló deudas con la tarjeta de crédito comprando ropa y entradas para conciertos, mi madre la ayudó a negociar los pagos. Y cuando no podían pagar la luz, me llamaban a mí. Pensé otra vez en aquella nota de voz, en su crueldad tan casual. Ella pagará las cuentas de todos modos. Siempre lo hace. Ni siquiera me veían como alguien generosa. Me veían como algo predecible, confiable, una apuesta segura. Esa semana empecé a alejarme poco a poco, a poner a prueba los límites. Cuando Vanessa me escribió para invitarme a cenar, le dije que estaba ocupada. Cuando mi madre me llamó para charlar, mantuve la conversación breve. No ofrecí ayuda. No pregunté si necesitaban algo. Simplemente existí en los márgenes de sus vidas, observando si notaban mi ausencia. No lo hicieron. 5 días antes de la fecha límite, mi madre me llamó alrededor de las 8 de la noche. Por poco no contesté, pero la curiosidad me ganó. «Hola, cariño», dijo con su voz cálida de siempre. «¿Cómo estás?» «Bien, ¿y tú?» «Nada en especial. Solo quería saber de ti, hace días que no hablamos». «Sí, he estado ocupada con el trabajo». Hubo un silencio. Podía sentir como quería pedirme algo, pero no sabía cómo decirlo. La pausa se volvió larga, tensa, cargada de significado. «¿Está todo bien?», pregunté al fin, aunque ya conocía la respuesta. «Ay, ya sabes, lo de siempre. Las cuentas se acumulan, es difícil llegar a fin de mes. No sé cómo haces tú para mantenerte al día».
Apreté la mandíbula. Esa era la señal, el guión de siempre. Así empezaba su estrategia. Me hablaba de lo difícil que estaban las cosas para que yo, por culpa, ofreciera dinero sin que tuviera que pedírmelo directamente. Una se las arregla, respondí con voz neutra. Silencio. Bueno, te dejo descansar, solo quería escuchar tu voz, dijo finalmente. Está bien. Hablamos luego. Colgué y me quedé allí, sintiendo algo parecido a la satisfacción. Había esperado que yo interviniera, que ofreciera ayuda, y no lo hice. Por primera vez en años, la dejé enfrentar la situación por su cuenta. Pero aquella sensación duró poco. Fue reemplazada por la culpa, esa vieja y pesada culpa que se me asentaba en el pecho. ¿Y si realmente no podían pagar esta vez? ¿Y si cortaban la luz y mi madre no tenía dinero para reconectarla? ¿Y si perdían la comida del refrigerador o mi madre no podía cargar su teléfono en una emergencia? Me repetí que no era mi problema, que eran adultas, que encontrarían la manera. Pero la culpa siguió royéndome por dentro. 3 días antes del vencimiento, Vanessa me mandó un mensaje. Oye, ¿puedes enviarme como $50? Estoy corta de dinero para gasolina y necesito llegar al trabajo. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato. $50. No era nada. Podía dárselo sin pensarlo. Pero si lo hacía, volvería a lo mismo de siempre. La persona que nunca dice que no, la que hace las cosas más fáciles, la que no pone límites. Escribí la respuesta con calma. Lo siento, estoy un poco ajustada este mes. Era mentira. Tenía dinero de sobra. Pero se sintió bien decir no. No respondió enseguida. Cuando lo hizo, solo puso. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Como si de verdad no importara. Como si ya tuviera a alguien más a quien pedirle. 2 días antes de la fecha límite, recibí una notificación del móvil. La compañía eléctrica había enviado un recordatorio. El pago vencía pronto. Abrí la aplicación y miré el pago programado, mi dedo flotando sobre el botón de cancelar. Pensé otra vez en la nota de voz. En cada vez que había entregado dinero y recibido solo silencio. En todos los años en los que fui invisible, ignorada, aprovechada. Y entonces presioné cancelar. El pago desapareció del calendario. El dinero permaneció en mi cuenta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. La fecha llegó y pasó. No recibí llamadas de mi madre. Tampoco de Vanessa. Sabía que la compañía eléctrica enviaría un aviso, una advertencia de pago atrasado. Tendrían unos días más para resolverlo antes de que realmente les cortaran la luz. Quizás lo pagarían por su cuenta. Quizás pedirían dinero prestado a alguien más. O tal vez, finalmente, entenderían que no podían depender de mí para siempre. O quizá las luces se apagarían, y por fin aprenderían lo que se siente quedarse a oscuras. Aquella tarde, cuando se suponía que iban a desconectar la electricidad, conduje hasta la casa de mi madre. No lo tenía planeado. Me dije que solo estaba haciendo unos recados, que casualmente pasaba por el vecindario. Pero la verdad era que necesitaba verlo. Necesitaba saber si realmente había cumplido con lo que había decidido hacer. Eran casi las 7 cuando doblé por su calle. El cielo se teñía de ese púrpura profundo que aparece justo antes de la oscuridad total. Las casas del vecindario estaban iluminadas, cálidas luces amarillas en las ventanas, televisores parpadeando tras las cortinas. Una escena normal de cualquier tarde, excepto la casa de mi madre. La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Ninguna ventana encendida, ni una luz en el porche, ni el más mínimo resplandor desde la sala. Reducí la velocidad del coche hasta casi detenerme, con el corazón martillando mientras observaba aquella silueta sin vida. Estaban en casa. Pude ver el coche de mi madre en el camino de entrada y el viejo sedán de Vanessa estacionado en la calle. Pero dentro, no había ni un destello. La luz se había ido. Lo había hecho. Había permitido que pasara. Por un instante, sentí una descarga de algo que podría describirse como triunfo. Por fin habían tocado fondo. Por fin enfrentaban una consecuencia. Tal vez ahora entenderían que yo no era una fuente inagotable a la que podían acudir cada vez que querían. Pero entonces vi movimiento junto a la ventana delantera. Una sombra apenas visible, iluminada por la tenue luz de la calle. Alguien estaba de pie, mirando hacia afuera. No podía distinguir si era mi madre o Vanessa, pero quien fuera, me estaba mirando directamente a mí. Pisé el acelerador y me alejé de allí, con las manos temblando sobre el volante. Cuando llegué a casa, me dejé caer en el sofá y solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo.
El teléfono estaba sobre la mesa de centro, completamente en silencio. Ni llamadas. Ni mensajes. Nada. No se habían puesto en contacto conmigo. Quizás estaban demasiado avergonzadas. O no querían admitir que las había tomado por sorpresa. O tal vez, simplemente, ni siquiera pensaban que yo tuviera algo que ver con eso. Quizás creían que la compañía eléctrica había cometido un error. O que alguien se había olvidado de pagar. O que era simple mala suerte. Parte de mí quería que supieran que había sido yo. Quería que se dieran cuenta de que había dejado de cargar con ellas. Pero al mismo tiempo, temía la confrontación que vendría si llegaban a descubrirlo. A la mañana siguiente, me desperté con 3 llamadas perdidas de mi madre y una cadena de mensajes de Vanessa. Los de mi madre eran frenéticos. Nora, llámame cuando escuches esto. Es importante. Los de Vanessa, furiosos. ¿Dónde demonios estás? Necesitamos hablar. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando la pantalla. Habían descubierto todo. Llamé a mi madre primero. El estómago me daba vueltas. Contestó al primer timbrazo. Nora, gracias a Dios. He estado tratando de localizarte. ¿Qué está pasando? La luz se fue. La cortaron ayer y no entiendo por qué. Pensé que la factura estaba pagada. Siempre está pagada. Su voz se quebró, y sentí esa punzada familiar de culpa atravesándome el pecho. Sonaba realmente confundida, como si no pudiera comprender lo que había ocurrido. ¿Llamaste a la compañía eléctrica? Pregunté, intentando mantener la voz neutra. Sí. Hablé con ellos esta mañana. Dijeron que el pago no se procesó, pero no lo entiendo. Tú siempre te encargas de eso. Ahí estaba. Tú siempre te encargas de eso. No un gracias, ni un aprecio lo que haces. Solo una suposición, una afirmación de hecho. Yo siempre lo hacía. Así que, por supuesto, debía haberlo hecho esta vez también. Quizás hubo un problema con el pago, respondí con cuidado. ¿Te dijeron cuánto deben? Casi $200, con los recargos. Nora, no tengo ese dinero ahora mismo. ¿Podrías ayudarnos? Solo esta vez. Solo esta vez. Como si las cientos de veces anteriores nunca hubieran existido. Cerré los ojos y respiré hondo. En ese momento podía echarme atrás, disculparme, fingir que todo había sido un error técnico y transferir el dinero. Todo volvería a la normalidad. Nunca sabrían que lo había hecho a propósito. O podía mantenerme firme. No puedo, dije en voz baja. Silencio. ¿Cómo que no puedes? Quiero decir, no tengo dinero de sobra ahora. Tengo mis propias cuentas que pagar. Pero, Nora, no tenemos luz. No podemos cocinar, no podemos cargar los teléfonos. Vanessa tiene que trabajar esta noche, necesita alisarse el cabello, maquillarse. ¿Cómo se supone que va a hacerlo a oscuras? Casi me reí. El problema era el cabello y el maquillaje de Vanessa, no el hecho de que yo hubiera estado manteniéndolas durante años. Ni el hecho de que jamás me agradecieran o reconocieran lo que hacía por ellas. Lo siento, dije finalmente. De verdad lo siento. Y lo decía en serio. Lo sentía por haber llegado a ese punto. Por haberlas dejado empujarme tanto. Pero no por decir basta. Nora, por favor, suplicó mi madre. Siempre nos has ayudado. ¿Por qué estás actuando así? Porque no puedo seguir haciendo esto, mamá. Llevo 3 años pagando tu factura de electricidad. He cubierto gastos tuyos y de Vanessa cada vez que me lo han pedido. Y estoy cansada. Hubo un largo silencio, y cuando volvió a hablar, su voz era fría. No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia. La acusación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sabía que estaría molesta, pero no había anticipado el veneno en su tono. No te estoy haciendo nada, respondí, esforzándome por mantenerme firme. Simplemente ya no estoy haciéndolo todo por ti. Hay una diferencia. Eres egoísta. La palabra dolió, pero no retrocedí. Tal vez lo sea. O tal vez solo estoy cansada de que se aprovechen de mí. Colgó sin decir nada más. Me quedé mirando el teléfono, con las manos temblorosas. Una parte de mí quería llamarla de nuevo, disculparme, arreglar las cosas. Pero una parte más fuerte sabía que si lo hacía, nada cambiaría jamás. 1 hora después, Vanessa me escribió. No puedo creer que dejaras que pasara esto. Sabes que necesitábamos ese dinero. Se supone que debes estar ahí para nosotras. No respondí. Durante los días siguientes, mi teléfono explotó con mensajes de ambas. Algunos llenos de ira, acusándome de abandonarlas.
Otros suplicantes, pidiéndome que reconsiderara. Otros intentando manipularme, culpabilizarme, hacerme ceder. Ignoré todos. Pasó una semana. Luego 2. Me enteré por una amiga de la familia que mi madre había pedido dinero prestado a una vecina para reconectar la luz, y que Vanessa había tomado turnos extra en el trabajo para ayudar con las cuentas. Se las estaban arreglando. Estaban aprendiendo a sobrevivir sin mí. Y poco a poco, la culpa empezó a desvanecerse. En su lugar apareció algo diferente. Algo parecido a la liberación. Ya no era responsable de ellas. Ya no era su red de seguridad. Solo era Nora, viviendo mi propia vida, cuidando de mí misma. Pero sabía que esto aún no había terminado. La nota de voz seguía guardada en mi teléfono. Y no había olvidado lo que Vanessa había dicho. Ella pagará las cuentas de todos modos. Siempre lo hace. Esa frase seguía sonando en mi cabeza, como un eco que no quería morir. Ellas pensaban que yo era predecible, que siempre volvería corriendo, que al final haría lo de siempre, arreglarlo todo. Pero esta vez iban a descubrir que estaban equivocadas. 3 semanas después de que cortaran la luz, recibí una llamada de mi tía Patricia, la hermana mayor de mi madre. Siempre habíamos tenido una relación cordial, aunque no hablábamos con frecuencia. Así que cuando su nombre apareció en la pantalla, supe enseguida que mi madre la había enviado. «Hola, Nora, cariño. ¿Cómo estás?» Su voz sonaba cautelosa, como si caminara sobre hielo. «Bien, tía Patricia. ¿Qué pasa?» «Bueno, hablé con tu madre ayer. Está bastante alterada por lo que pasó con la factura de la luz». Me recosté en la silla de mi oficina y cerré los ojos. Por supuesto que había llamado a Patricia. A mi madre le encantaba reclutar aliados cuando las cosas no salían como quería. «Me lo imagino», dije con tono neutro. «Me contó que te negaste a ayudarlas cuando realmente te necesitaban. Eso no suena como tú, Nora. Siempre has sido tan responsable». Ahí estaba otra vez esa palabra. Responsable. Como si fuera mi destino, mi obligación eterna. He estado ayudándolas durante años, tía. Simplemente no podía seguir haciéndolo. Pero son tu familia, Nora. Tu madre te crió sola. Se sacrificó mucho por ustedes. Sentí la ira encenderse en mi pecho. Todo el mundo mencionaba siempre los sacrificios de mi madre, pero nadie hablaba de los míos. Nadie mencionaba los años que pasé siendo la confiable, la sensata, mientras Vanessa hacía lo que quería y salía ilesa. «Lo sé, tía», respondí con calma. «Y llevo 4 años devolviéndole ese sacrificio, literalmente». Patricia suspiró. «No intento hacerte sentir mal, cariño. Solo pienso que deberías reconsiderarlo. Tu madre lo está pasando mal. Entonces quizá Vanessa debería ayudarla», repliqué. «Vive con ella también. Vanessa no gana tanto como tú. Eso es porque trabaja medio tiempo y gasta todo lo que gana en cosas que no necesita». «Nora, yo solo». «Tía, tengo que volver al trabajo», la interrumpí. «Gracias por llamar». Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Esa conversación me sacudió más de lo que quería admitir. Ya no eran solo mi madre y Vanessa. Ahora otros familiares se estaban metiendo, pintándome como la villana. Hubiera sido más fácil si solo estuvieran enojadas, pero no, estaban decepcionadas, y eso dolía mucho más. Esa misma tarde cené con Jessica, mi amiga del trabajo, en un pequeño restaurante italiano del centro. Había estado evitando salir desde lo de la luz, no quería explicar nada. Pero Jessica insistió. Ella sabía que algo no andaba bien. «Bueno, suéltalo ya», me dijo en cuanto pedimos. «Llevas semanas rara. ¿Qué pasa?» Dudé un momento, pero sentí que necesitaba contárselo a alguien. Le relaté todo, los años de apoyo financiero, la nota de voz, el pago cancelado, las discusiones, el silencio. Jessica escuchó sin interrumpirme, su expresión pasó del asombro a una mezcla de indignación y empatía. «¿Hablas en serio?», dijo cuando terminé. «¿De verdad esperaban que siguieras pagando indefinidamente?» «Aparentemente, sí. Eso es una locura. Hiciste lo correcto, Nora. Te estaban usando». Escuchar esas palabras en voz alta hizo que algo dentro de mí se aflojara. Había cargado con tanta culpa, tanta duda, que tener a alguien validando mi decisión fue como recibir permiso para dejar de cuestionarme. «Mi familia no lo ve así», murmuré. «Por supuesto que no», replicó Jessica con firmeza. «Son las que se beneficiaban del arreglo. Mira, entiendo que es complicado porque son tu madre y tu hermana, pero no puedes quemarte viva para mantener a otros calientes. Son adultas.
Pueden resolver sus propias cuentas. Asentí. Tenía razón. Y, sin embargo, no podía quitarme de encima la sensación de que esto todavía no había terminado. 2 días después, Vanessa me escribió. Tenemos que hablar en persona. Mi primer instinto fue ignorarla, pero la curiosidad me ganó. Está bien, ¿cuándo y dónde? Mañana. Cafetería de Bridge Street. A las 12. Llegué 10 minutos antes, el estómago hecho un nudo. Elegí una mesa en la esquina desde donde podía ver la puerta. Apenas la había visto en el último mes y no sabía qué esperar. A las 12 en punto, entró. Llevaba una chaqueta nueva que no reconocí y un bolso de diseñador que seguramente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Me vio enseguida y se acercó, con el ceño fruncido. Gracias por venir, dijo, sentándose sin pedir nada. ¿De qué querías hablar? Pregunté, aunque ya intuía la dirección de la conversación. Cruzó los brazos y se recostó en la silla, estudiándome. Quiero saber cuál es tu problema. ¿Perdón? Lo oíste bien. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué de repente actúas como si no te importáramos? Sentí la mandíbula tensarse. No estoy actuando como si no me importaran. Solo no voy a pagar más sus cuentas. Nuestras cuentas, me corrigió. Las de mamá. Las de la casa donde vivimos. La casa donde tú vives sin pagar renta, trabajando 20 horas a la semana, respondí con frialdad. Sus ojos se encendieron de ira. No sabes cómo es mi vida. Tienes razón, dije. No lo sé, porque nunca hablas conmigo, a menos que necesites algo. Eso la descolocó. Parpadeó, su expresión vaciló apenas un segundo antes de recomponerse con rabia. Eso no es cierto. Ah, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi vida, mi trabajo, algo que no tuviera que ver contigo? No respondió. Me mandaste una nota de voz, continué, manteniendo el tono bajo pero firme. Probablemente ni siquiera lo recuerdas. Hablabas con mamá, pero seleccionaste mi contacto por error. Su rostro palideció. ¿Qué nota de voz? Esa en la que te reías diciendo que yo pagaría las cuentas de todos modos, como siempre. El color desapareció por completo de sus mejillas. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Nora, eso fue, no quise decirlo así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo lo quisiste decir? Solo estaba bromeando. Y ese es el problema, Vanessa. Para ti todo es una broma. Mi dinero, mi tiempo, mi ayuda. Todo lo tomas a la ligera, como si fuera algo que siempre estará ahí. Pero es mi vida real. Es dinero que gano trabajando. Dinero que podría usar para mí. Bajó la mirada hacia sus manos. No sabía que te sentías así, susurró. Nunca te interesó saberlo, respondí. Nos quedamos en silencio unos segundos. Por un momento, pensé que quizá, solo quizá, ese sería el punto de inflexión. Que se disculparía. Que reconocería todo lo que había dado por ella. Pero me miró con lágrimas en los ojos y dijo: ¿Entonces qué? ¿Ahora vas a abandonarnos? La manipulación era tan obvia que habría resultado casi cómica, si no fuera tan irritante. No estoy abandonando a nadie, dije con calma. Solo estoy poniendo límites. Es lo mismo, replicó ella. No, Vanessa, contesté. No lo es. Se levantó bruscamente. ¿Sabes qué? Está bien. Haz lo que quieras. Pero no vengas llorando cuando necesites algo y no haya nadie ahí para ti. Salió sin decir otra palabra, dejándome sola frente a la mesa con el café intacto. Debería haberme sentido victoriosa. Había mantenido mi postura. No había caído en la manipulación. Pero lo único que sentía era cansancio. Las siguientes semanas fueron extrañas. Mi madre y Vanessa dejaron de contactarme por completo. Y ese silencio fue, al mismo tiempo, un alivio y algo profundamente inquietante. Esperaba, casi con certeza, que tarde o temprano llegaría una nueva crisis, algo que las obligaría a volver a buscarme. Y así fue, aunque no del modo que imaginé. El mensaje me llegó por Facebook, de mi primo Derek, el hijo de mi tía Patricia. Hola, Nora. Escuché lo que pasó con tu mamá. Solo quería saber si estás bien. Los asuntos familiares son complicados. Me quedé mirando la pantalla, tratando de adivinar su intención. Derek y yo nunca habíamos sido muy cercanos, pero siempre había sido amable. Quizás realmente estaba preocupado. O quizás lo habían reclutado también para hacerme sentir culpable. Estoy bien. Gracias por preguntar.
Su respuesta llegó enseguida. Me alegra. Por lo que vale, creo que hiciste lo que tenías que hacer. Sé cómo son ellas. Me incorporé un poco. Sé cómo son ellas. ¿Qué quería decir con eso? Deberíamos almorzar algún día. Me gustaría ponernos al día. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos ese sábado en un diner a mitad de camino entre su casa y la mía. Derek tenía 32 años, 3 más que yo, y trabajaba como mecánico. Siempre había sido el callado en las reuniones familiares, el que observaba desde el fondo mientras los demás competían por atención. Después de pedir, fue directo al grano. Mi mamá me contó lo de la factura de la luz. Seguro que tuvo mucho que decir, respondí con una sonrisa cansada. Él sonrió apenas. Sí, bastante. Pero también he escuchado durante años cuánto las ayudas. Que siempre eres tú la que responde cuando necesitan dinero. Está bien, dije automáticamente y enseguida me corregí. Estaba bien. Ya no lo está. Bien, respondió él y su tono me sorprendió. ¿Bien? Pregunté. Sí, Nora. Bien. He visto esto toda mi vida. Tu madre siempre favoreció a Vanessa. Siempre esperó que tú fueras la responsable, mientras ella se salía con la suya. No es justo. Y no es tu trabajo seguir sosteniendo eso. Escuchar a alguien de mi propia familia decir esas palabras en voz alta me quebró algo por dentro. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, que parpadeé rápidamente para contener. ¿Por qué nunca dijiste nada? Pregunté. Encogió los hombros. ¿Habría servido de algo? Tu madre no quiere oírlo. Está convencida de que tú eres fuerte y que Vanessa necesita más ayuda. No se da cuenta de que ella misma creó esta dinámica. Tú das todo, Vanessa toma todo. Es agotador. Hizo una pausa, pensativo. Apuesto a que mi mamá hace lo mismo con mi hermano. Lo trata como si fuera incapaz, y así nunca tiene que asumir responsabilidades. Mientras tanto, soy yo quien va cada vez que algo se rompe o necesita mover un mueble. ¿Y se vuelve más fácil poner límites? Pregunté. Sí, con el tiempo. Pero no les gusta, respondió con media sonrisa. Prepárate para eso. Sus palabras se me quedaron grabadas mucho después de terminar el almuerzo. Esa noche, cuando llegué a casa, vi un correo de mi madre. El asunto decía, tenemos que hablar. Estuve a punto de borrarlo sin abrir, pero la curiosidad morbosa me ganó. El mensaje era largo, confuso, lleno de reproches. Decía lo dolida que estaba con mi comportamiento, que no podía creer que hubiera dado la espalda a la familia, que Vanessa estaba devastada por mi crueldad. Mencionaba cada sacrificio que había hecho por mí, cada momento difícil de mi infancia, como si todo eso la autorizara a depender de mí para siempre. Pero, entre párrafos cargados de culpa, una frase en medio me hizo detenerme. Vanessa me contó lo de la nota de voz. No me parece bien que uses eso para lastimarla. La leí 3 veces, y con cada lectura sentí como la rabia me subía por la garganta. Lo sabía. Mi madre sabía lo que Vanessa había dicho. Y en lugar de reconocer que, tal vez, me habían tratado mal, estaba molesta conmigo por haberlo mencionado. Cerré la laptop sin responder. Al día siguiente, en el trabajo, me sumergí de lleno en un proyecto que llevaba semanas postergando. Me hizo bien concentrarme en algo que sí podía controlar, algo con reglas claras y resultados esperables. El trabajo de facturación médica podía ser monótono, pero al menos tenía sentido. Cerca de las 3 de la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. ¿Nora? Una voz femenina, desconocida. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Kelly. Soy amiga de Vanessa. Ella me dio tu número. Mi guardia se elevó al instante. Ajá. Mira, te llamo porque estoy preocupada por ella. Ha estado muy decaída últimamente, y sé que no se hablan ahora. Esperaba que tal vez pudieras comunicarte con ella. Cerré los ojos un instante. Por supuesto. Vanessa había reclutado a una de sus amigas para intentar hacerme sentir culpable. Agradezco tu preocupación, Kelly, pero esto es un asunto entre mi hermana y yo. Lo sé, solo que está realmente mal. Dice que siente que perdió su único sistema de apoyo. La frase me hizo fruncir el ceño. Su único sistema de apoyo. No su hermana. No su familia. Su sistema de apoyo. Kelly, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Vanessa te contó por qué no nos hablamos? Silencio. Dijo que la cortaste económicamente. ¿Y no mencionó nada más?
¿Como el hecho de que he estado sosteniéndolas a ella y a mi madre durante años? ¿Que pagué su factura de luz cada mes durante 3 años seguidos? Otra pausa, más larga esta vez. Ella dijo que las ayudabas a veces. ¿A veces? Solté una risa amarga. No las ayudaba a veces, Kelly. Pagaba cientos de dólares cada mes para mantenerles la luz encendida. Les mandaba dinero cada vez que lo pedían. Lo he hecho durante años, y finalmente paré porque ya no podía más. Oh, su voz sonaba pequeña, incómoda. Ella no dijo eso. Lo contó como si simplemente hubieras decidido ser cruel. Claro que lo contó así, respondí con calma. Es más fácil parecer víctima que reconocer la verdad. Colgué y me quedé mirando el teléfono por unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a justicia. Vanessa había intentado manipular la historia, pero yo acababa de desmantelar su versión pieza por pieza. Pero también me hizo darme cuenta de algo más inquietante. ¿A cuántas otras personas les habría contado la misma historia? ¿Cuántos familiares y amigos pensarían ahora que yo era la villana de toda esta situación? Necesitaba aclarar las cosas. Esa noche hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Abrí Facebook y comencé a escribir una publicación. Tenía las manos temblorosas mientras tecleaba, borraba y reescribía una y otra vez, hasta que finalmente me decidí por las palabras adecuadas. Últimamente he estado pensando mucho sobre los límites familiares y sobre lo que realmente nos debemos unos a otros. Durante los últimos años, he estado apoyando económicamente a varios miembros de mi familia porque creía que eso era lo correcto. Pagaba facturas, enviaba dinero, ayudaba cada vez que se me pedía. Pero hace poco entendí que este arreglo no solo era insostenible, sino que tampoco era valorado. Cuando dejé de hacerlo, se me acusó de abandonar a mi familia. Me llamaron egoísta y cruel. Así que quiero dejar algo en claro. Poner límites no es abandonar. Decir no no es crueldad. Cuidar de ti misma no es egoísmo. Amo a mi familia, pero no puedo seguir sacrificando mi estabilidad financiera para sostener a personas que son perfectamente capaces de sostenerse por sí mismas. Si eso me convierte en una mala persona, supongo que tendré que vivir con ello. Me quedé mirando la publicación unos 10 minutos antes de presionar compartir. El corazón me latía con fuerza mientras se hacía pública, visible para mis 347 amigos, incluidos varios familiares. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos marcaron me gusta. Otros dejaron comentarios de apoyo, palabras de aliento, mensajes de empatía. Pero también hubo críticas, especialmente de parientes mayores, que escribieron cosas como: la familia siempre va primero. No deberías ventilar tus problemas en público. Mi madre comentó: me parte el corazón que escribas algo así en lugar de hablar con nosotras directamente. Respondí de manera pública: intenté hablar contigo directamente. Me colgaste el teléfono. Vanessa no comentó, pero supe que lo había visto. 1 hora después, me eliminó de sus amigos. Esa misma noche, sonó el teléfono. Era mi tía Patricia, y su tono era más cortante que nunca. Nora, ¿en qué estabas pensando al publicar eso en Facebook? Estaba pensando en que estoy harta de que me malinterpreten, respondí. Hiciste que tu madre pareciera una persona horrible. No mencioné nombres. Solo conté mi versión. Todo el mundo sabe de quién hablas. Esto es humillante para ella. ¿Y tener a toda la familia creyendo que soy una desalmada no es humillante para mí? Patricia suspiró con fuerza. Estos son asuntos familiares. No se exponen en Internet. Quizás si no hubieran estado hablando de mí a mis espaldas, no habría tenido necesidad de hacerlo, repliqué. La discusión se prolongó unos 10 minutos más, hasta que finalmente se rindió y colgó. Me sentí empoderada, pero también agotada. Durante los días siguientes, recibí mensajes de distintos familiares. Algunos me apoyaban. Otros me criticaban, diciendo que había ido demasiado lejos, que había avergonzado a la familia. Entre los mensajes, uno me sorprendió especialmente. Era de Brianna, una compañera de trabajo de Vanessa, a la que había conocido una sola vez en una barbacoa familiar. Hola, Nora. Vi tu publicación. No sé si esto importe, pero creo que deberías saber que Vanessa ha estado presumiendo en el trabajo de que nunca paga nada porque su hermana cubre todas sus cuentas. Se ríe de eso. Siempre me pareció raro, pero después de ver tu post, sentí que debía decírtelo. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo como mi presión subía con cada lectura. ¿Presumiendo? ¿Riéndose de eso? La nota de voz ya había sido dolorosa, pero esto era diferente.
No era un momento privado de descuido. Era Vanessa burlándose abiertamente de mi generosidad, convirtiendo mi sacrificio en un chiste para sus compañeros. Necesitaba saber más. ¿Qué había dicho exactamente? ¿A cuántas personas? Pero, sobre todo, necesitaba que entendiera que sus acciones tenían consecuencias. A la noche siguiente, fui sin avisar a casa de mi madre. Ambos autos estaban en el camino de entrada, lo que significaba que estaban allí. Permanecí unos minutos dentro del coche, reuniendo valor, y luego bajé y toqué la puerta. Mi madre abrió, con una expresión entre cautelosa y sorprendida. «Nora, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo y con Vanessa. Con las dos. No creo que sea buena idea ahora mismo. No me importa si es buena idea o no. Vamos a hablar ahora». Algo en mi tono debió convencerla, porque dio un paso al lado y me dejó entrar. La casa estaba igual que siempre, desordenada, pero vivida. Vanessa estaba recostada en el sofá viendo televisión. Se incorporó en cuanto me vio. «¿Qué haces aquí?», preguntó a la defensiva. «Vamos a tener una conversación», dije. Las 3. Mi madre se sentó en su sillón habitual. Yo me mantuve de pie. Quería tener la ventaja de altura, que entendieran que ya no estaba allí para ser manipulada. «He estado escuchando cosas muy interesantes», comencé. «Sobre cómo hablas de mí, Vanessa. Sobre cómo te jactas ante tus compañeras de que tu hermana paga todo». El rostro de Vanessa se encendió de color rojo. «No sé de qué hablas. No me mientas. Tengo mensajes. Tengo pruebas». Miró a mi madre, que parecía tan incómoda como ella. «Esto es lo que va a pasar», continué, con voz firme. «Voy a decirles exactamente cuánto dinero he gastado en esta casa en los últimos 4 años. Y luego, las dos me van a pedir disculpas. No porque yo lo exija, sino porque es lo correcto». «Nora», empezó mi madre. «No he terminado». Respiré hondo y enumeré. «He pagado la factura de luz durante 3 años. Esos son más de $6.000. He dado dinero para alimentos, para reparaciones del coche, para facturas médicas, para las deudas de Vanessa con su tarjeta. En total, más de $15.000 en 4 años. Dinero que podría haber usado para pagar mis préstamos estudiantiles, ahorrar para una casa o cualquier otra cosa». El número quedó flotando en el aire. Jamás lo había calculado con precisión, y decirlo en voz alta lo hizo más real, más pesado. «No sabía que era tanto», murmuró mi madre. «Claro que no lo sabías. Porque nunca preguntaste. Simplemente asumiste que seguiría haciéndolo». Vanessa seguía mirando sus manos, las mejillas ardiendo. «Guardé la nota de voz», dije, sacando el teléfono del bolsillo. «Esa en la que te ríes diciendo que yo cubriría las cuentas de todos modos. ¿Quieres que la ponga?». «No», respondió rápido. «No lo hagas». «¿Por qué no? Tú lo dijiste. Deberías hacerte responsable». «Estuve mal, ¿de acuerdo?». Su voz era apenas un hilo. «Estuve mal». «No debí decir eso», murmuró Vanessa entre sollozos. «No, no debiste ni pensarlo. Pero lo hiciste. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?», respondí, sintiendo cómo me temblaba la voz entre rabia y tristeza. «Te has estado riendo de mí en el trabajo, burlándote delante de tus compañeros, tratando mi generosidad como si fuera un chiste». Las lágrimas corrían por el rostro de Vanessa. Lo siento de verdad. No pensé en cómo te haría sentir». «Ese es el problema», dije, firme. «Nunca piensas en cómo tus actos afectan a los demás. Solo piensas en ti». Me volví hacia mi madre. «Y tú permitiste que esto pasara. Le diste a Vanessa la idea de que estaba bien tratarme así, porque tú también lo haces. Siempre la pusiste a ella primero. Siempre esperaste que yo fuera la fuerte, la responsable, mientras ella hacía lo que quería sin consecuencias». Los ojos de mi madre estaban húmedos. «Nunca quise que te sintieras así», dijo con voz temblorosa. «Pero lo hiciste», repliqué. «Y ahora estamos aquí». El silencio se apoderó del salón, roto solo por el llanto contenido de Vanessa. «No voy a pagar más sus cuentas», anuncié. «No voy a darles dinero cada vez que lo pidan. No voy a seguir siendo su plan de respaldo. Las dos son adultas. Y es hora de que aprendan a resolver sus propios problemas». «Nora, por favor», empezó mi madre. «No he terminado», la interrumpí. «También quiero que le digan a toda la familia la verdad. Que les cuenten que no las abandoné porque sí, sino después de años de ayuda económica. Que les hablen de la nota de voz. Que les digan todo». «Nos estás pidiendo que nos humillemos», dijo mi madre con un hilo de voz.
No, respondí. Les estoy pidiendo que sean honestas. No es lo mismo. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Una cosa más, añadí, mirándolas a ambas. Si vuelvo a escuchar que hablan de mí a mis espaldas, si me entero de que se burlan o mienten sobre lo que pasó, publicaré cada recibo, cada transferencia, cada prueba. Me aseguraré de que todos sepan exactamente quiénes son. ¿Nos entendemos? Asintieron en silencio, con los ojos bajos. Salí de la casa y conduje de regreso a la mía con las manos temblando sobre el volante. Lo había hecho. Las había enfrentado. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero sabía que esto no había terminado. No todavía. Aquel enfrentamiento cambió algo profundo dentro de mí. Por primera vez en mi vida, dejé de intentar manejar sus emociones y simplemente dije la verdad. Y el peso que me había oprimido el pecho durante años se aligeró lo suficiente como para poder respirar. Aún así, el después fue complicado. Mi madre me llamó 2 días después. Su voz sonaba pequeña, casi frágil. Nora, he estado pensando en lo que dijiste, sobre el dinero y todo eso. Guardé silencio. No iba a facilitárselo. Hablé con Vanessa, continuó. Vamos a contarle la verdad a tu tía Patricia. Le diremos cuánto nos has ayudado todos estos años. Y, también dejaremos de decirle a la gente que nos abandonaste. Tienes razón. Eso no fue lo que pasó. No era la disculpa completa que yo esperaba, pero era algo. Gracias, dije en voz baja. También quería decirte que lo siento. No me di cuenta de la presión que te estaba poniendo. Pensé que, como tenías un buen trabajo y te iba bien, no te importaba ayudar. Sí me importaba, respondí. Solo que no sabía cómo decirte que no. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Debí preguntarte, no asumir. No fue justo para ti. Hablamos durante unos 20 minutos, la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Ella me contó sobre su propio estrés financiero, sobre el miedo constante desde que mi padre nos dejó y cómo había aprendido a apoyarse en mí porque parecía capaz. Yo le hablé del resentimiento acumulado, de lo invisible que me sentía, de lo agotador que era ser la única responsable. No lo solucionó todo. Pero fue un comienzo. Vanessa fue otro asunto. No llamó. No escribió. Según mi madre, estaba avergonzada y no sabía qué decir. Parte de mí quería tenderle la mano, cerrar la brecha que había quedado entre nosotras. Pero una parte más grande sabía que esta vez debía ser ella quien diera el primer paso. Pasaron 3 semanas. Me concentré en el trabajo, pasé tiempo con Jessica y hasta empecé a buscar opciones para irme de vacaciones por primera vez en 5 años. Siempre me había dicho que no podía permitírmelo, pero ahora entendía que ese dinero se había ido sosteniendo a mi familia. Una mañana de sábado, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando miré por la mirilla, vi a Vanessa de pie en el porche. Abrí la puerta con cautela. «Hola». «Hola», respondió ella, nerviosa, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. «¿Puedo pasar?» Asentí y me hice a un lado. Nos sentamos en el sofá del salón, un silencio tenso entre las dos. «He estado pensando en qué decirte», empezó finalmente. Escribí como 10 mensajes distintos y borré todos. «¿Y por qué estás aquí ahora?», pregunté. «Porque mamá dijo que debía disculparme en persona, y tiene razón». Respiró hondo. «Nora, lo siento. Lo siento por la nota de voz, por presumir en el trabajo, por todo. Te traté como si fueras un banco y no una hermana, y eso estuvo mal». La observé con atención, tratando de descifrar si hablaba en serio o si era solo otra actuación. «He estado pensando en lo que dijiste», continuó, «sobre que nunca te pregunto por tu vida. Tienes razón. No lo hago. Solo te llamo cuando necesito algo, y eso está mal. Me aproveché de ti porque siempre decías que sí. Nunca me detuve a pensar en lo que eso te costaba. ¿Entiendes ahora por qué tuve que parar?», le pregunté. «Sí, lo entiendo. Antes no, pero ahora sí. No puedes seguir quemándote para mantenernos calientes. Eso fue lo que mamá me dijo que tú le dijiste». «¿Te contó eso?». «Sí. Me contó muchas cosas. Me dijo cuánto dinero nos diste todos estos años. No tenía idea de que fuera tanto, Nora. Te lo juro. Nunca preguntaste», dije con frialdad. Ella bajó la mirada. «Lo sé. Y eso es culpa mía». Nos quedamos en silencio. Yo quería creerle, creer que esta vez era sincera, que realmente entendía. Pero me habían decepcionado demasiadas veces antes. «No vamos a volver a lo de antes», dije con firmeza. «No voy a ser tu red de seguridad.
Si necesitas ayuda, tendrás que resolverlo tú o pedirle a mamá o buscar un mejor trabajo. Pero a mí, no. Lo sé, asintió. Y no te estoy pidiendo que lo hagas. Solo te estoy pidiendo que intentemos tener una relación de verdad, como hermanas. No como un banco y una clienta, dijo Vanessa, con la voz temblorosa. Me quedé pensándolo unos segundos antes de responder. Me gustaría eso, admití, pero va a tomar tiempo, Vanessa. Me hiciste mucho daño, y no es algo que pueda superar solo porque te hayas disculpado. Lo entiendo. Esperaré el tiempo que haga falta. Se fue pocos minutos después, y me quedé sentada en el sofá, con una sensación extraña de esperanza contenida. Quizá esta vez sí lo entendía. Quizá las cosas realmente podían cambiar. Pero yo había aprendido a protegerme. Aprendí que las personas pueden decir todas las palabras correctas, y aún así volver a sus viejos patrones. Así que decidí ponerla a prueba. Durante el mes siguiente, no me comuniqué con Vanessa en absoluto. Quería ver si realmente cumpliría su promesa de construir una relación real o si desaparecería hasta necesitar algo otra vez. Y me sorprendió. Me escribía mensajes al azar durante la semana, enviándome vídeos graciosos o preguntando cómo me había ido en el trabajo. Me invitó a almorzar y se empeñó en pagar ella. Escuchaba con interés cuando hablaba de mis planes para unas vacaciones o de mis proyectos. Pequeños gestos, sí. Pero juntos empezaban a sumar. 6 semanas después de su disculpa, nos encontramos para tomar café. La noté distinta, más cansada, pero también más centrada. Conseguí un segundo trabajo, me contó. En una tienda, 3 noches a la semana. Es agotador, pero el dinero ayuda. Eso está bien, respondí con una sonrisa genuina. Mamá y yo estuvimos hablando de que tal vez me mude a un sitio propio. Nada grande, solo un estudio o algo así. Pero tengo que ahorrar primero. Sentí un destello de orgullo. Eso es un gran paso, Vanessa. Sí, y no te voy a mentir, es difícil. Me había acostumbrado a no preocuparme por el dinero porque sabía que tú te encargabas de todo. Pero creo que necesitaba esto. Necesitaba madurar. Me alegra que lo estés entendiendo, dije sinceramente. Ella removió el café sin mirarme. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Algún día vas a perdonarme? O sea, ¿de verdad perdonarme? Pensé en ello un momento. No lo sé. Tal vez. Pero la confianza tarda en reconstruirse. Y tú rompiste la mía muy profundamente. Lo sé, dijo con un suspiro. Estoy tratando de demostrarte que he cambiado. Solo espero que eso sea suficiente. 2 meses después de su disculpa, recibí una llamada de mi tía Patricia. Su tono era distinto esta vez, menos crítico, más curioso. Nora, tu madre me contó lo que realmente pasó, sobre el dinero y todo. ¿De verdad? Pregunté. Sí. Y quiero disculparme. No debí asumir que tú eras la culpable sin escuchar tu versión. Fue gratificante oírlo, aunque también un poco tarde. Te lo agradezco, respondí. También quería decirte que hablé con Vanessa. Se la nota diferente, más madura. Está intentando cambiar. Me alegra oírlo. Me alegra que estén resolviendo las cosas, dije con sinceridad. Después de colgar, me di cuenta de algo. La narrativa finalmente había cambiado. Por primera vez, mi familia empezaba a verme no como la hija responsable que estaba ahí para solucionar todo, sino como una persona con límites, con su propia vida y sus propias necesidades. En el trabajo, me concentré en un proyecto importante que podía significar una promoción si lo manejaba bien. Mi supervisora, Diane, se mostró impresionada con mi desempeño. Últimamente te noto diferente, me dijo en una reunión individual. Más enfocada, más segura. He estado trabajando en poner límites en mi vida personal, expliqué. Creo que eso también me está ayudando en lo profesional. Pues sea lo que sea que estás haciendo, sigue así. Voy a recomendarte para el puesto de analista senior que se abrirá el próximo trimestre. La noticia debería haberme emocionado, pero en lugar de eso sentí una mezcla de entusiasmo y cautela. Una promoción significaba más dinero, lo cual era genial, pero también significaba que mi familia podría pensar que tenía aún más para dar. Esa noche llamé a Derek. Desde aquel almuerzo, hablábamos con frecuencia y se había convertido en un apoyo inesperado. Me recomendaron para una promoción, le conté. Eso es increíble. Felicidades. Gracias, pero me preocupa contárselo a mamá y a Vanessa. ¿Y si creen que eso significa que puedo volver a ayudarlas económicamente? Hubo un breve silencio. ¿Quieres ayudarlas otra vez? Preguntó. No.
Tal vez en una emergencia real, pero no como antes. Nunca como antes. Entonces no lo hagas, respondió con calma. Ya marcaste tus límites. Manténlos. ¿Y si se enfadan? Que se enfaden. Tienes derecho a tener éxito sin que eso se convierta en la oportunidad de todos los demás. Sus palabras se me quedaron grabadas. Había pasado tanto tiempo preocupándome por las reacciones ajenas que olvidé que tenía derecho a vivir mi propia vida. Decidí no contarle a mi familia sobre la promoción hasta que fuera oficial. Y cuando finalmente se confirmó, 3 meses después, compartí la noticia, dejando muy claro que mi situación financiera con respecto a ellas no cambiaría. Eso es maravilloso, cariño, dijo mi madre cuando se lo conté. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, mamá, respondí. Hubo una pausa. Pude notar que estaba pensando si pedirme algo. Ahora estoy manejando mis propias cuentas, añadí enseguida. Esta promoción me ayuda, pero planeo usar el dinero extra para pagar mis préstamos y ahorrar. Por supuesto, no iba a pedirte nada, contestó con suavidad. Solo me alegra verte bien. Y, para mi sorpresa, le creí. La reacción de Vanessa fue parecida. Me felicitó, me preguntó en qué consistía el nuevo puesto y no insinuó nada sobre dinero. Se sintió casi irreal. Cuando se acercaron las fiestas, comencé a temer el Día de Acción de Gracias. Siempre lo celebrábamos en casa de mamá, rodeadas de parientes, y no podía imaginarme soportar una cena entera con todos sabiendo lo ocurrido. Pero mi madre me sorprendió. Este año pensaba hacer algo más pequeño, dijo por teléfono. Solo tú, Vanessa y yo. Creo que nos vendría bien pasar tiempo juntas sin el resto de la familia. ¿Qué dices? Creo que suena bien, respondí. El Día de Acción de Gracias fue torpe al principio. Nos movíamos por la cocina con cuidado, como si camináramos sobre hielo que podía quebrarse en cualquier momento. Pero, poco a poco, encontramos un ritmo más natural. Vanessa hizo bromas, mamá contó historias de cuando éramos niñas, y yo ayudé con la comida mientras me sorprendía al darme cuenta de que realmente lo estaba disfrutando. Después de cenar, ya en la sala con los platos de pastel en las manos, mamá aclaró la garganta. Quiero decirles algo a las dos. Nos miró, primero a mí y luego a Vanessa. Cometí muchos errores al criarlas. Puse demasiada presión sobre ti, Nora, y muy poca sobre Vanessa. Creé una dinámica injusta, y lo siento por eso. Vanessa asintió, con lágrimas contenidas. Y yo también lo siento. Por todo. Ambas me miraban, esperando mi respuesta. Respiré hondo y dije: las perdono. Y al pronunciarlo, me di cuenta de que lo decía en serio. No estoy diciendo que todo sea perfecto ahora, continué, ni que vaya a volver a ser como antes. Pero, las perdono. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Gracias, hija. El resto de la noche lo pasamos hablando, pero esta vez sobre el futuro, no sobre el pasado. Vanessa nos contó que planeaba inscribirse en unos cursos en línea, quizás terminar su carrera. Mamá habló de la posibilidad de conseguir un trabajo de tiempo completo ahora que se sentía más fuerte. Yo compartí mis ideas sobre comprar una casa algún día. Por primera vez en años, nos sentíamos como una familia, no como un conjunto de deudas, reclamos y resentimientos. Cuando conduje de regreso a casa esa noche, pensé en la nota de voz que lo había iniciado todo. Ella pagará las cuentas de todos modos. Siempre lo hace. Esa versión de mí ya no existía. Ya no era la persona que decía que sí a todo, que se sacrificaba para mantener a los demás cómodos. Ahora era alguien nuevo, una mujer con límites, con dignidad, con amor propio. Y eso valía mucho más que todo el dinero que había dado alguna vez. La primavera llegó, y con ella, el verdadero cambio. Vanessa se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, pagado con el dinero que había ahorrado de sus 2 trabajos. Mi madre encontró empleo estable como asistente administrativa en un consultorio médico. Ambas manejaban sus propias cuentas, sus propias vidas, y yo también estaba prosperando. La promoción vino con un aumento considerable, y por primera vez en mi vida adulta dejé de vivir de cheque en cheque. Pagué una buena parte de mis préstamos estudiantiles. Construí un fondo de emergencia. Y reservé un viaje a Colorado para visitar a Jessica, quien se había mudado allí por un nuevo trabajo. Pero más allá de la libertad económica, lo que realmente sentía era ligereza emocional. El resentimiento que me había corroído por años desapareció. Había puesto límites, los había hecho respetar y sobreviví a las consecuencias. Mi familia no me había rechazado. Se habían adaptado. 6 meses después de aquel enfrentamiento en casa de mamá, Vanessa me invitó a cenar a su apartamento. Había cocinado, de verdad cocinado,
Y aunque el lugar era pequeño, estaba limpio y se notaba que era suyo. «Estoy orgullosa de ti», le dije mientras comíamos pasta en su pequeña mesa de cocina. Sonrió. «Yo también estoy orgullosa de mí. No pensé que podría hacerlo sola. Pero aquí estoy. Estás haciendo más que sobrevivir, Vanessa. Estás creciendo». «Tengo mis momentos», rió. La semana pasada tuve que elegir entre comprar comida o hacerme el peinado, y elegí la comida. Fue mi primer momento realmente adulto. Me reí. Bienvenida a la adultez. No es tan mala cuando te acostumbras. Esa noche hablamos durante horas, de todo y de nada. Me contó sobre un chico que había conocido en su trabajo. Yo le hablé de la idea de comprar una casa, de cómo había estado mirando anuncios en línea. «Deberías hacerlo», dijo con entusiasmo. «Comprar la casa. Te lo mereces». «Tal vez. Aún lo estoy pensando». «No lo pienses tanto. Te mereces cosas buenas, Nora». Esas palabras, viniendo de ella, significaron más de lo que probablemente imaginaba. Unas semanas después, mamá me invitó a almorzar. Nos vimos en un pequeño café cerca de su trabajo, y la noté más feliz que en mucho tiempo. «Quería contarte algo», dijo después de pedir. «He estado viendo a una terapeuta desde hace 2 meses». «¿De verdad?», pregunté sorprendida. «Sí. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que tenía que trabajar en mí. Entender por qué te traté como te traté, por qué hice tantas diferencias entre ustedes dos». «¿Y qué has aprendido?», pregunté con cautela. Removió su té helado, pensativa. «Muchas cosas. Pero sobre todo, que puse demasiado de mí en Vanessa porque la veía frágil. Y te di por sentada porque eras fuerte. Te convertí en un pilar sobre el que apoyarme, sin pensar si tú querías ese papel». «No lo quería», dije, sin dureza, solo con sinceridad. «Lo sé ahora. Y lo siento. De verdad lo siento. Aprecio que me lo digas, mamá». Sonrió con ternura. «También estoy aprendiendo a ser más independiente, a no depender de nadie para que me rescate. Es difícil, pero se siente bien». Hablamos de su terapia, de su trabajo, de sus planes para el futuro. Me contó que había empezado a salir con alguien, un hombre que conoció en la oficina. La vi distinta, más liviana, menos cargada de culpa y miedo. «Me alegra verte feliz», le dije, y lo decía de corazón. «Y yo me alegro por ti, cariño. Estás haciendo las cosas muy bien». Cuando llegó el verano, finalmente compré mi casa. Una cabaña pequeña de 2 habitaciones a las afueras de Portland, con un patio trasero y un porche donde podía tomar café por las mañanas. Necesitaba algunos arreglos, pero era mía. Vanessa y mamá me ayudaron con la mudanza, junto con Derek y Jessica, que condujeron hasta allí para el fin de semana. Pasamos el día cargando cajas, montando muebles y riendo entre el cansancio. «Tu primera casa», dijo mamá, mirando a su alrededor con orgullo. «Estoy tan orgullosa de ti». «Gracias, mamá». Vanessa se acercó con un paquete envuelto. «Te trajimos algo para la casa». Al abrirlo, encontré un marco con una foto de las 3 en el Día de Acción de Gracias, sonriendo juntas. En la parte inferior, Vanessa había escrito con marcador: «La familia no se trata de quién mantiene a quién, sino de quién está presente». Sentí cómo se me humedecían los ojos. «Gracias, a las 2». Esa noche pedimos pizza y nos sentamos en mi nuevo porche, viendo caer el sol. Derek contaba chistes terribles. Jessica se quejaba de su jefe insoportable. Mamá hablaba de su novio. Vanessa mostraba fotos de su apartamento. Y entonces lo entendí. Esto era lo que había estado buscando desde el principio. No castigar a nadie ni demostrar que tenía razón, sino crear espacio para que algo más sano creciera. La nota de voz seguía guardada en mi teléfono. A veces la escucho, pero ya no con enojo. Ahora solo me recuerda hasta dónde hemos llegado. Ella pagará las cuentas de todos modos. Siempre lo hace. Esa persona ya no existía. En cuanto a mamá y Vanessa, las consecuencias de sus actos fueron rápidas y necesarias. Mamá tuvo que enfrentarse a su favoritismo y al daño que causó, trabajando en terapia mientras aprendía a sostenerse sola. Vanessa experimentó el golpe de la independencia real, luchando durante los primeros meses hasta finalmente encontrar estabilidad. Ambas perdieron mi apoyo automático, su red de seguridad. Y tuvieron que reconstruir sus vidas desde la responsabilidad, no desde la expectativa. Con el tiempo, los familiares que me habían juzgado supieron la verdad. Varios me llamaron para disculparse por haber tomado partido sin conocer mi versión. Incluso tía Patricia reconoció que se equivocó y me envió una tarjeta felicitándome por la casa nueva.
El cambio en la forma en que todos veían la historia fue, en sí mismo, una especie de justicia. Aquella tarde, me quedé en el porche viendo cómo el sol pintaba el cielo en tonos naranjas y rosados, y pensé en la palabra venganza. La gente suele creer que la venganza tiene que ser ruidosa, destructiva, un puente que se quema sin retorno. Pero a veces, la mejor venganza es simplemente negarte a ser usada otra vez. Es poner límites y observar quién los respeta, y quien revela sus verdaderas prioridades. Es construir una vida de la que te sientas orgullosa, en lugar de una que sirva a los demás. Yo tuve mi venganza el día que cancelé aquel pago y vi cómo se apagaban las luces. Todo lo que vino después fue simplemente aprender a elegirme a mí misma, una y otra vez. Hasta que se volvió un hábito, no una rebelión. Y esa, comprendí, fue la victoria más dulce de todas.